digamos, tiene este título porque corresponde a un libro escrito por el ponente, que tenemos aquí algunos ejemplares, pero bueno, yo creo que más vale hablar de la conferencia, porque el libro es, digamos, es un desarrollo sobre... Perdón, la conferencia es un desarrollo del tema del libro. Hablando de la conferencia, pues hablamos del libro. El ponente hace esta afirmación: España está relativamente estancada desde los años 90. Es cierto que hay unas pocas empresas españolas punteras y también algunos emprendedores exitosos, pero el conjunto de la economía diverge de la de los países europeos más avanzados. Es una afirmación fuerte. Hay fallos en la educación, pero la baja eficiencia española se debe sobre todo a las restricciones que impone el marco institucional, consecuencia de cómo se ejerce el poder. Ocupación por parte de los partidos políticos mayoritarios de las instituciones, tinte marcadamente clientelar de la acción política y devaluación de las leyes. Hay más afirmaciones en la contratapa del libro, pero yo he escogido estas afirmaciones que son muy provocativas y que ahora, pues lógicamente, la conferencia las va a desgranar y a desglosar. Y para enfrentarse con este embolado, que veis que se trata de algo muy serio y no va en broma en absoluto, contamos con una participación excepcional, fenomenal. Es el doctor Carlos Sebastián Gascón, que es... el currículum es enorme, o sea, entonces yo no puedo... No, es innecesario. Sencillamente es catedrático numerario de la Universidad Complutense y tiene muchísimas publicaciones y ha sido director general de planificación del Ministerio de Economía y Hacienda del 83 al 84, lo que ya situáis en una época histórica y política. Y después, bueno, pues ha colaborado en CEDEA, ha sido director de la Fundación de Estudios, o sea, ha sido director de CEDEA. Y bueno, pues consejero de Abengoa, de una empresa privada, y escribe habitualmente en el Diario Económico 5 Días. Y bueno, pues muchísimas gracias por su presencia, muchas gracias, don Carlos, y vamos a comenzar la charla. Muchísimas gracias por la presentación, muchísimas gracias por la invitación. Me siento muy honrado de estar en Tres Cantos. Tengo familia directa muy cercana, vecina de este municipio, y por tanto he pasado muchas horas y no pocos días en Tres Cantos y me siento... Se me han cogido aquí, esto aquí. Lo he quedado, ¿no? No, este sí, pero ocurre que no está bien. ¿No funciona? Sí, se está oyendo. ¿Se oye bien? Sí. Vale. ¿Se oye? ¿No se oye? Se ha desconectado la aplicación, ¿lo ves? Sí, es la que tiene aquí en el bolsillo. En esta, pero está encendido. Está encendido. Es que esto estaba muy alto. Esto igual está abajo, ¿no? A ver, diga alguna palabra. ¿Sí? Decía que me siento muy honrado. Sí, ahora ya se oye más, ¿eh? ¿Se oye ahora? Bueno, ahora sí, yo creo que ahora ya funciona. ¿No? ¿No? Ahora sí. Pues me siento triplemente honrado, porque lo he dicho 3 veces, de estar aquí y ciertamente agradezco esta oportunidad. Respecto a mi currículum, efectivamente fui consejero de Abengoa hasta el año 2011, en el que me echaron por oponerme a la estrategia de la empresa que ha llevado a donde ha llevado. Por tanto, no se me tome como un demérito mi pertenencia a Abengoa, sino realmente es de los pocos méritos. Di la cara a cumplir con mi condición de consejero estancado, independiente, y se me señaló la puerta de salida. Bien, pero no vamos a hablar de mí, sino de mis tesis sobre la situación de España. España estancada. Deberíamos decir España relativamente estancada,
pero mi editora me convenció que esto era un título más riguroso respecto al contenido del libro, pero que vendía mal, que España estancada vende mejor. Ha debido tener razón, porque en contra de mi pronóstico pues se han vendido bastantes. Este es el libro. ¿Qué quiere decir que está relativamente estancada? ¿Y desde cuándo? Está relativamente estancada desde el principio de los 90, porque lejos de converger con los países europeos más avanzados, está divergiendo en los términos que voy a comentar enseguida. Está estancada, por un lado, en eficiencia productiva, luego discutiré la importancia de esto, y está estancado en calidad institucional, está estancado en el marco en el que se desarrolla la vida económica y social de nuestro país. El estancamiento en eficiencia productiva. Recuerdo que la primera vez que presenté el libro, allá por el mes de marzo, salió un dato sobre que la economía española en el año 2015 había crecido, después de Irlanda, el país de la Unión Europea que más había crecido. Entonces, evidentemente, España estancada, si somos los que más crecemos. Entonces tengo que precisar qué quiere decir con eso y defender el título. Insisto, debía tener el adjetivo relativamente estancada, el adverbio relativamente estancada. Diverge en productividad. Nuestra distancia en productividad por hora con Alemania y Francia es hoy mayor que el año 94, para medirlo en el momento en que se salió de la recesión de entonces. Es sustancialmente mayor la distancia. Y en ese sentido estamos estancados en términos de eficiencia productiva. Hay cierto atraso importante en la incorporación de nuevas tecnologías y en la innovación. Hay datos en el libro para corroborar esta afirmación. Hay un excesivo peso de empresas pequeñas. Las empresas pequeñas son menos productivas que las grandes. En España, más o menos 2/3 de las empresas son empresas pequeñas. En la Unión Europea, de los 10, que ahora son 9, el 45%. Y las empresas pequeñas son menos productivas, por tanto eso afecta a la media de la productividad. Por otra parte, las empresas pequeñas españolas son también menos productivas que las empresas pequeñas de los 10 países más avanzados de Europa. Se dice continuamente que qué bien vamos porque nuestras exportaciones crecen mucho. Es cierto que nuestras exportaciones crecen mucho. Yo diría más, además de crecer mucho, se diversifican bastante, lo cual es una muestra de dinamismo empresarial y tecnológico, dicen. Sin embargo, partimos de un nivel muy atrasado. Habiendo crecido mucho nuestras exportaciones en los últimos 15 años, nuestro peso en el comercio internacional es menor que nuestro peso en el PIB, poniendo de manifiesto que somos un país todavía no muy exportador. Pero es que además, si hacemos un análisis de lo que exportamos, la complejidad de nuestras exportaciones es de nivel medio, mientras que hay otros países que empiezan a estar en exportaciones de complejidad elevada. Y no estoy hablando de países muy avanzados tecnológicamente, estoy hablando de países como la República Checa, como Israel, que nos han adelantado notablemente en la complejidad de las exportaciones. ¿Por qué es eso relevante? Porque en la medida en que muchos países vayan incorporándose a capacidad exportadora, competiremos con los nuevos países. Y en cambio no competiremos con los países que están avanzando más tecnológicamente y que tienen empresas que exportan bienes poco ubicuos, es decir, que producen muy pocos países. Tenemos notables déficits de capacidad gerencial. Desde luego en el sector público, es evidente, pero también en el sector privado. Hay un término que es bastante llamativo de lo que quiere decir la falta de capacidad gerencial en el sector privado, y es que tenemos un volumen de capital humano con talento empresarial relativamente bajo. Es verdad que se han desarrollado empresas eficientes, pero su densidad es muy inferior a la de los 10 países más avanzados de Europa. Tómese todas esas afirmaciones en términos estocásticos. Le explico. Es evidente
que el tabaco mata, que fumar mata. Es evidente. Pero esa proposición no es una proposición determinista. No todo el mundo que fuma se muere antes que la esperanza de vida. Hay decenas, centenares de miles de personas fumadoras que superan su esperanza de vida. Pero eso no es una contradicción a la afirmación de que el tabaco mata. Esto lo digo porque muchas de esas afirmaciones no quiere decir que no hayan empresas eficientes, no quiere decir que no haya buenos gerentes en algunos lugares, quiere decir que en términos de densidad, de probabilidad de esos fenómenos es menor de lo que debía ser comparado con los países de nuestro entorno. Esto en cuanto a estancamiento en eficiencia productiva. Perdón. Bueno, a ver, siguiente. En cuanto al marco institucional, ¿en qué se caracteriza el marco donde se desarrolla la actividad económica y social? Pues los rasgos más negativos de ese marco son los siguientes. Hay una inseguridad jurídica excesiva. ¿Por qué? Básicamente por lo que yo llamo la vorágine normativa. Me parecía mal utilizar un término más escatológico. Curiosamente esta mañana en un acto con abogados han utilizado el término escatológico. Yo prefiero decir vorágine normativa. Se producen infinito número de leyes que se cambian a continuación, que nadie se preocupa de su calidad y, lo que es peor, muy poca gente se preocupa de su cumplimiento. Desde luego estamos a años luz del sabio consejo que el Quijote daba a Sancho Panza cuando se hizo gobernador de la ínsula de Barataria. Sancho, haz pocas pragmáticas y las pocas que hagas que sean buenas y que se cumplan. Aquí hay muchas, no son buenas y no se cumplen. Tenemos 10 veces más de normas que Alemania, 10 veces más. Alemania es un país, también tiene, no 17, pero 16 comunidades autónomas que también tienen producción normativa, y es un país que es el doble de España, 10 veces más. En el último periodo legislativo, el que terminó hace un año, porque llevamos un año en el limbo, afortunadamente, gracias a eso hemos producido muy pocas leyes, nos debíamos de felicitar los españoles. Se han producido 244 leyes. Si uno divide eso por el número de semanas en las que ha habido parlamento, salen 1,6 leyes por semana, casi 2 leyes por semana. Naturalmente, muchas de esas leyes son leyes que sustituyen a otras que fueron promulgadas 2 años anteriores, 2 años antes. Y esto naturalmente crea un desconcierto y crea una inseguridad jurídica, porque no sabemos cuáles son las normas que son aplicables. Y además observamos que hay un grado de incumplimiento relativamente bajo. En lo de grado de incumplimiento, tengo un capítulo entero dedicado a esto, es notable el hecho de que las propias administraciones públicas incumplen las normas, e incumplen las normas que ellos mismos han emitido. Claro, ¿qué relativismo legal? ¿Cómo un ciudadano o un pequeño empresario, o un empresario en general, o un profesional va a sentirse seguro con un marco legal que está cambiando continuamente y donde el que las promulga las incumple y no les pasa nada? Dicen que la incertidumbre por la falta de gobierno hunde la economía. De luego, más hunde a la economía la incertidumbre por el marco normativo, que es lo que ha reinado en España y sigue reinando en España, me temo. La calidad de la administración es bastante deficiente, imponen una burocracia excesiva, actúan con muy escasa transparencia y, como digo,
incumplen normas. Por ejemplo, la transparencia y el cumplimiento de normas. Ahora oímos que por fin, no se preocupen ciudadanos, a partir de ahora los concursos públicos van a ser eficientes, transparentes, porque vamos a sacar una nueva ley. Oiga, pero si ya había una, que ustedes la incumplen. ¿Por qué no? Yo creo que se necesita una nueva ley, pero ¿por qué no empezamos por cumplir la que hay? Que se ha incumplido o se ha hecho fraude de ley en los concursos públicos de forma continuada. Y esto no es baladí. Eso no es baladí porque eso lleva a excluir a personas, a excluir a empresas y aumentar el coste presupuestario. La Comisión Nacional de la Competencia y de los Mercados hace una estimación, a mí me parece excesiva, pero como lo hacen ellos, yo no digo nada. Hace una estimación que el coste excesivo por la mala forma en cómo se hacen las malas prácticas de los concursos públicos en el conjunto de las administraciones españolas son algo así como 40.000 millones de euros, el déficit. Si tuviera razón esta comisión, no sé si lo tiene, solamente con que no hicieran los concursos públicos de forma transparente y de acuerdo con la ley existente, no tendríamos déficit. Yo creo que ese cuento no lo podemos hacer, pero un poco para poner en contexto. Hay una notable indefensión, sobre todo para las pymes, ante abusos de otras empresas. Los cárteles atentan contra los intereses de los consumidores, pero también contra los intereses de los competidores. La falta de pago a los proveedores que hacen las grandes empresas, ¿no? Esto no, dicen, hacemos una gestión eficiente del circulante, que quiere decir no pagar a los proveedores. Eso se llama la gestión eficiente del circulante. Pero lo que pasa es que esos proveedores entonces tampoco le pagan a sus proveedores y la cadena se va extendiendo. Y a eso se suma los impagos de la administración pública. En el capítulo de incumplimiento de normas de la administración hay un caso que es estrictamente real, conozco al empresario que sufrió de las argucias, incumplimiento de leyes, incumplimiento de sentencias judiciales firmes que hace la administración pública para no pagar a un empresario que había hecho una obra para un ayuntamiento. Entonces, tampoco la pagan, hay una ley de morosidad que la incumplen y entonces dicen no se preocupen, ahora vamos a hacer una ley de morosidad nueva donde vamos a hacer más estrictos los plazos de pago, lo cual es ridículo, pero si han incumplido ustedes la que tenían. Bueno, esta es la forma de proceder. Nada, es que suena... Avisa que cambia las luces. Con este foco confieso seguro. No importa. Bien, hay malas regulaciones. La regulación del mercado de trabajo es muy mala. La regulación del sistema energético no es que sea mala, es que es un escándalo. Hay las regulaciones fiscales con respecto de las pequeñas empresas y de los autónomos, es un escándalo. Es que además es un escándalo no solo desde el punto de vista objetivo, desde el punto de vista comparado. En otros países no se hace eso. Y aquí, por ejemplo, se hace una ley de emprendedores en donde las condiciones bajo las cuales trabajan los emprendedores son infinitamente inferiores, peores que las que se producen, por ejemplo, en el Reino Unido, que ahí no tienen ley de emprendedores, simplemente es el régimen general. Y entonces, en vista de lo cual, el gobierno a los 3 años saca otra ley de emprendedores, ¿entiendo? No. Y siempre anunciados con gran trompetería. A mí lo de la producción legislativa en España, yo que soy bastante aficionado al cine, me recuerda a Sopa de Ganso. Seguro que ustedes han visto esta magnífica película de los hermanos Marx, ¿no? Cuando Groucho Marx era presidente de la República de Saxonia y de repente cada vez que va a hablar al pueblo salen los trompeteros y tocan las trompetas y anuncian. Bueno, pues esta es la impresión que me hace a mí cada vez que hay una nueva ley.
en el que sale la vicepresidenta del gobierno o el vicepresidente del gobierno, el ministro de turno, gran trompetería, la ley luego resulta que está relativamente vacía y sobre todo que es tan mala que a los 2 años hay que cambiarla. La ley de emprendedores fue el caso. Y de nuevo, otra vez salen los trompeteros de Groucho Marx a anunciarnos al pueblo de que una nueva ley va a resolver todo el problema de los emprendedores. Y otro aspecto muy importante y consecuencia de todo ello es la existencia de valores y conductas adversos al emprendimiento y a la eficiencia. Hay muchos datos, ¿no? Pero la encuesta europea de valores, hay preguntas sobre a los ciudadanos de Europa: ¿qué valora usted en su puesto de trabajo? ¿Qué le gustaría que tuviera su puesto de trabajo? Entonces, hay una pregunta es: ¿valora usted que su puesto de trabajo le permita desarrollar su propia iniciativa? Pues los españoles estamos a la cola. Entre los 23 países europeos miembros de la OCDE estamos a la cola, por debajo de Grecia. ¿Valora usted que le sirva para su puesto de trabajo, le sirva para aprender algo, para aumentar su conocimiento, para mejorar sus habilidades profesionales? Tampoco se valora. También estamos, si no a la cola, el segundo empezando por la cola. Y estos valores, y luego está la falta de respeto a las normas, ¿no? Es decir, el ciudadano considera que las normas no están ahí para cumplirse. No es de extrañar viendo lo que antes he dicho, ¿no? Pero esto es otro aspecto importante del marco en donde se desarrolla la actividad económica y social. Y probablemente, como digo aquí, en los últimos 25 años estos 5 aspectos, lejos de mejorar, han empeorado. Bien, esto es mi visión de cómo funciona de cómo es el marco en donde se desarrolla. Entonces, la siguiente pregunta que me hago es, bueno, ¿cuál es la causa de ese marco tan deficiente? Entonces, no es la única razón, pero he llegado, propongo la propuesta en relación también con toda una forma de pensamiento que está extendida en ciencia política y en economía política, que la forma de ejercer el poder ha sido una causa importante de ese deterioro institucional. Y lo caracteriza por 3. La ocupación de las instituciones por parte de los partidos y de sus cúpulas, los órganos claves como el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el Consejo General del Poder Judicial, etc. Y la colonización de las administraciones, que no solo lleva a empeorar la calidad de las administraciones, sino además elimina el contrapeso al poder político que supone unos funcionarios respetados diciéndole: oiga, esto no se puede hacer, ¿no? Como pasa en muchos países europeos. El clientelismo. Esta mañana hemos hecho un acto de fe anticapitalismo clientelar en un acto organizado por la Fundación Hay Derecho, en una mesa redonda. Y realmente hemos abordado cada uno distintos aspectos de la realidad y realmente es impresionante, ¿no? Tanto en la administración central como en las administraciones territoriales hay claras expresiones de clientelismo. Bueno, lo de las concesiones administrativas de todo tipo, ¿no? Tengo un capítulo dedicado a eso, ¿no? O los sesgos en las regulaciones, ¿no? La regulación eléctrica, ¿no? Pero también en las administraciones territoriales, de luego gobiernos autonómicos, pero también en algunos gobiernos locales, ¿no? Hay sesgos en normas, hay sesgos en concursos y sesgos en la contratación, ¿no? Y falta de transparencia en todas esas actividades. Y en tercer lugar, la tercera característica es la devaluación de la ley. Promulgar una ley se ha convertido en un fin en sí mismo y el incumplimiento de leyes es percibido como algo normal. Un país con estas características no es nuevo. Llevamos 250 años de historia económica, digamos, poniendo que la historia económica comienza más o menos en la Inglaterra de final del siglo XVII, ¿no? Principio del siglo XVIII. Es la historia de tener seguridad jurídica y no tenerla, ¿no? Y los países que la han tenido han prosperado y los que no lo han tenido no han prosperado, ¿no? Una característica de la forma de ejercer el poder es la impunidad
de las personas que ejercen el poder y de los poderosos, que son sus clientes preferenciales. Y también la complejidad de la sociedad civil en esto. Se dice con mucha razón que el estado clientelar es como una especie de equilibrio de muy baja calidad, ¿no? En donde los grupos de poder ejercen en beneficio propio y de unos grupos reducidos en su política y excluyen a una parte importante de la población. Entonces los grupos políticos y los favorecidos por la acción clientelar no tienen ningún incentivo ni para cambiar ni para cumplir las normas, ya están bien. Y los que no están ahí se consideran incapaces de cambiarlo y lo que les gustaría es entrar en este círculo. Y si hacemos un poco de introspección, de alguna forma siempre hemos, en algún terreno, en algún aspecto, casi siempre o muchas veces, casi todas las personas, quiero decir muchas veces, han hecho algo que supone, aunque sea de baja intensidad, meterse en el círculo del clientelismo, ¿no? ¿Por qué la forma de ejercer el poder es la causa del deterioro institucional? Básicamente porque la ocupación de las instituciones del gobierno elimina las restricciones a la acción clientelar y a la impunidad. Que hay gran impunidad en este país, no se lo tengo que contar a ustedes. La devaluación de las leyes ha incrementado la inseguridad jurídica y el clientelismo, que es la forma de ejercer el poder, es una forma de relacionarse el poder con los ciudadanos. Contribuye a muchas cosas negativas, contribuye a malas regulaciones, ejemplo la laboral y la eléctrica, contribuye a la violación de la igualdad de oportunidades, ejemplo los concursos en donde se les da a los amigos, a la marginación de personas potencialmente eficientes que no pueden participar de ese tipo de bienes públicos, a la ruptura de la unidad de mercado. Es curioso, esto es un punto curiosísimo. Es decir, hemos ido transponiendo directivas de la Comunidad Europea y tarde y mal, como cuento en el libro, somos con Italia el país que más tarda en transponerlas. Y además luego las hemos puesto mal, por ejemplo, en las relativas a la directiva de servicios y la unidad de mercado, pues le hemos abierto una puerta a las comunidades autónomas para regular de forma en que se viole el principio de unidad de mercado. ¿Y por qué lo hacen? Porque son unos perversos y porque no entienden que la unidad de mercado es importante para una economía y que si nos integramos en Europa es porque queremos tener un mercado más amplio. No va de eso. Es que si dejan de tener el poder ellos, los gobiernos autonómicos, de introducir restricciones a las prácticas económicas, empresariales, no pueden hacer clientelismo. Y entonces le reduce el campo del clientelismo. Por eso digo aquí que el clientelismo atenta incluso ante la unidad de mercado. Y también contribuye al anquilosamiento de intereses corporativos. El corporativismo es como el primo hermano del clientelismo, ¿no? Es otra forma de clientelismo. La justicia ineficaz con déficit de independencia agrava la inseguridad jurídica y después el clientelismo condiciona la asignación del talento y bloquea la sociedad meritocrática. Y con ello contribuye al desarrollo de valores adversos al emprendimiento y a la formación. Ese es un punto que, si tengo tiempo, lo desarrollaré cuando veamos lo de la educación. Es muy importante el incentivo de los docentes, por supuesto, la calidad de los programas, la calidad de la organización, pero es muy importante los incentivos de los discentes, de los estudiantes. Entonces, en el mundo universitario, los incentivos de los estudiantes, si perciben que sus posibilidades de incorporarse en el mercado de trabajo en un puesto que se corresponda con su título universitario, empeoran porque no tienen su familia no tiene los nexos y las relaciones adecuadas,
como se demuestra en algunas encuestas que es así, la importancia del apoyo familiar y el hecho de que obtienen mejores puestos los universitarios hijos de otros universitarios que los universitarios hijos de no universitarios. Hay evidencia bastante contundente, básicamente porque los segundos tienen un campo relacional más estrecho, ¿no? Entonces, si eso los estudiantes son conscientes de ellos, y lo son, su incentivo a esforzarse es mucho menor. Y por tanto, la sociedad no meritocrática propia del Estado clientelar también afecta a la calidad de la educación. Y por tanto afirmar, no, eso se resuelve con mejor educación. Hay un elemento ahí de retroalimentación que debemos de conocer antes de hacer ese tipo de recomendación. Las ineficiencias institucionales, aquí hemos visto cómo la forma de ejercer el poder afecta a la calidad institucional. Y ahora queremos ver cómo la mala calidad institucional son causa de eso que antes hemos visto, el listado de baja eficiencia relativa. La inseguridad jurídica, cuanto más inseguridad jurídica, más incertidumbre, más costes fijos, ¿no? El otro día, esta mañana comentábamos el abogado tan estupendo que tiene en su actividad empresarial el presidente del club de fútbol de mis amores, ¿no? Que consigue hacer unos contratos en el que liga los contratos con la administración que siempre sale ganando. Vale mal, gana si va bien el proyecto y gana también si va mal, ¿no? Bien. Esto implica, eso lo puede hacer una persona, una empresa grande, ¿no? Porque ese coste fijo es asumible. En el contexto de mala seguridad jurídica y de mala gestión de la administración, un mediano empresario, un pequeño empresario no puede asumir el coste de un buen asesoramiento jurídico, que es necesario. No lo sería si la administración fuera transparente, si las normas no estuvieran todo el día cambiando y fueran estables, ¿no? Los autónomos y las pymes encuentran numerosos obstáculos que no se eliminan. El asunto de la seguridad social de autónomos, y nos siguen diciendo que lo han resuelto. No me extraña que en las encuestas que hay, los pequeños empresarios, el segundo motivo más grave que dicen tener para su actividad empresarial es la falta de confianza de los políticos, la segunda. Tampoco me extraña, ¿no? Es decir, unos políticos que continuamente dicen que le han resuelto cosas que ellos saben que no le han resuelto, como por ejemplo de los autónomos. Las cargas burocráticas impuestas por la administración son excesivas, eso está clarísimo en todas las encuestas a los empresarios. ¿Hay algún dato objetivo? Es obvio que una actividad empresarial se puede tener sin construir un almacén, ¿verdad? Seguro que podemos pensar en millones de actividades, pero bueno, hay algunos datos sobre lo que cuesta en términos de trámites y en términos económicos construir un almacén de iguales características en todos los países del mundo. Y resulta que en España, si nos atenemos a los 23 países europeos miembros de la OCDE, en España es el 22, en términos de lo mucho que cuesta económicamente y en trámites. Y por tanto, eso no es que sea muy grave para lo del almacén, pero sí que es muestra de lo mala que es la administración. O sea, es cara, es mala. Los tres parámetros que se utilizan son número de trámites, tiempo y coste. Pues en los tres estamos en el puesto 22 de los 23 países europeos de la OCDE. Eso es un dato objetivo más allá de las opiniones que también redundan en la misma dirección. Ni los supervisores de los mercados ni la justicia protegen a las pymes suficientemente de los abusos de otras empresas, de los abusos de ciudadanos que piratean sus productos, porque aquí no todos los males están en la administración pública, claro. De los abusos de los bancos. Y eso, que hay un supervisor, que es el Banco de España. Y de hecho,
el año 2014 hubo 6.000 quejas de clientes particulares y empresas pequeñas al Banco de España, que el Banco de España dijo sí, tiene razón el cliente que protesta. Hubo 6.000. Solamente el 14% el banco rectificó. En el 86% restante, cuando el supervisor había dado la razón al cliente, el banco dijo, a mí que me cuentan. Eso es un abuso, ¿no? Eso es un abuso. Bueno, pues así continuamente. La administración tributaria comete abusos. En España hay muchos defraudadores, pero también hay una administración tributaria que a veces es abusiva. El inspector fiscal que le dice a un profesional o a un pequeño empresario, si no está de acuerdo, recurra y ya me lo ganará dentro de 5 años. Eso es un abuso. Entonces, ¿quiénes son los más abusados? Pues son los pequeños empresarios, claro. Hay baja supervivencia de las empresas y un crecimiento pequeño, y por eso el tamaño de las empresas es pequeño. Decíamos que eso era una de las características negativas de la estructura productiva española. ¿Y por qué es eso? ¿Por qué crecen poco las empresas en España? ¿Y por qué su supervivencia es pequeña y desaparecen? Bueno, en parte porque el marco, como hemos visto, es hostil. Hay muchos abusos de los que son objetos. Y en parte porque los costes fijos son muy elevados, ¿no? Entonces, ¿cómo un pequeño empresario va insisto, estoy hablando en términos probabilísticos, de frecuencia, no quiere decir que no los haya afortunadamente, pero en general, ¿cómo un empresario va a preocuparse por ser eficiente, por crecer, cuando está sometido a esa hostilidad de un marco cambiante, de agresiones de otras empresas, de agresiones de la administración, de abusos de bancos? Ahora, antes he hablado de Groucho Marx, pues ahora voy a hablar de mi segundo ídolo en el cine, que es Woody Allen, ¿no? Woody Allen en Annie Hall decía que le decía a Annie, decía que su abuela no había aprendido danza porque estaba demasiado ocupada siendo violada por los cosacos, ¿no? Pues aquí un poco, ¿cómo vamos a exigir a los empresarios que sean muy eficientes y crezcan si son continuamente violados por los cosacos? La excesiva temporalidad de los asalariados. Esto es un conjunto de fallos institucionales, una mala normativa, un fraude de ley por parte de los empresarios, una mala regulación laboral de las políticas activas de empleo y también, hay que decirlo, unos sesgos importantes en la jurisdicción laboral, ¿no? Las sentencias favorecen de forma sistemática, en términos estadísticos, a los trabajadores, y los empresarios huyen entonces de tener, no los estoy justificando, pero ese factor también cuenta, de tener trabajadores fijos. Y eso es importante, no solamente para el bienestar de los asalariados, pero también para su productividad y para el desarrollo de su carrera profesional, que es muy importante. Que queremos tener gente que desarrolle su carrera profesional, se forma y que puedan a lo mejor luego convertirse en empresarios, tantos casos en los países desarrollados, ¿no? Pero la temporalidad excesiva se lo impide. El clientelismo excluye a muchos de la actividad económica y crea un modelo de hombre de negocios que, insisto, su interés no es la eficiencia. Su máximo interés es tener un amigo. Quien tiene un amigo tiene un tesoro. Si ese amigo está en la administración pública o en un monopolio, en Telefónica, por Dios, no quiero meterme con Telefónica, en Telefónica o en Repsol, pues mejor. Entonces, es más importante eso que ser eficientes. Hay un estudio magnífico que cito en el libro, de un grupo
economistas jóvenes, que analizan varias decenas de miles de empresas entre 1995 y 2009 o 2008. Y tienen resultados que realmente son alarmantes respecto de qué constriñe la actividad empresarial, ¿no? El resultado más llamativo, en mi opinión, es que perciben que la mayoría de los sectores, las empresas que en el año 95 eran menos eficientes, no han perdido cuota de mercado. En algunos casos la han ganado. Y algunas empresas que eran más eficientes han perdido cuota de mercado. Tenemos que preguntarnos, ¿y por qué? ¿Y por qué es eso posible? ¿Por qué es posible esto? Porque no es un caso aislado, es una mayoría de empresas en la mayoría de los sectores, ¿no? Entonces, este conjunto de cuestiones son, en mi opinión, las que explican el estancamiento relativo. ¿Es eso lo que dice la gente? Pues no. Normalmente, bueno, cada vez se habla más de esto, cada vez, gracias un poco a algún bestseller, como el famoso de Smokey y Robinson, cada vez se habla más de esto, pero ¿qué oímos en los partidos políticos, en las recomendaciones de los creadores de opinión? No, el problema se arregla con educación e I+D. Ese es un mantra, ¿no? Vamos un poco a pararnos brevemente ya voy a terminar pronto, en este análisis, en esta afirmación, ¿no? Yo no digo que la investigación y el desarrollo y la educación no sean importantes, son importantísimos. ¿Cómo voy a decir yo que he estado 42 años catedrático, profesor de una universidad? ¿Cómo no voy a creer que la educación es importante? Pero la afirmación, esto se soluciona con educación e I+D, es una simpleza, porque la educación y el I+D tienen un componente importante no exógeno, y no se trata solamente de hacer una determinada política educativa o de innovar o de promover la innovación y los startups. Eso es manifiestamente insuficiente. ¿Y por qué? En respecto a la educación, porque la calidad de la educación depende mucho de los mismos factores institucionales que hemos discutido aquí. ¿Qué necesita una educación de calidad? Necesita una buena organización, necesita incentivos de los docentes y necesita incentivos de los estudiantes. La buena organización necesita un buen sistema gerencial en el sector público. Y en el sistema educativo, sin ser lo peor, no es muy bueno. Los incentivos a los docentes están limitados por factores comunes al resto de las administraciones públicas, que es difícil, qué difícil es poner incentivos a los funcionarios. Y los incentivos a los estudiantes, como antes decía, están afectados por las características del sector productivo, a su vez condicionados por todo lo que hemos dicho antes. La demanda de talento es baja, la lejanía de la meritocracia se transmite a los estudiantes, que piensan que por mucho que se esfuerce tienen las cartas marcadas. Insisto, hay miles de excepciones, pero el grueso o la mayor densidad está en esto. Y luego porque se plantea mal la reforma educativa, no teniendo en cuenta la importancia de capacidades que no significan conocimiento, sino habilidades sociocognitivas que son la causa también de las opiniones que dan los españoles a las encuestas de valores. Eso del capital humano con talento empresarial, ¿esto se enseña en la universidad? No se enseña en la universidad. En la universidad se puede crear una base, pero si luego esa persona que ha estudiado, si tenemos las escuelas de negocios mejores de Europa, dicen, esas personas que han estudiado muchas cuestiones respecto a la gestión empresarial, a la innovación, sale a la selva, se ajustará a la selva y no vivirá de acuerdo con lo que ha aprendido. ¿De acuerdo?
Respecto de las startups, me encantan las startups. El otro día estuve en un piso de Madrid donde había 7 startups en un piso, y en la calle Hortaleza. Un sobrino mío era uno de ellas, ¿no? Y realmente el ambiente que ahí se respira es estupendo. Y realmente esos chicos jóvenes me parecieron admirables. Seguro que capaces, con gran entusiasmo, no cobraban apenas nada y estaban ahí todo el día. Yo pensaba, y estos cuando salgan allí fuera y montarán una pequeña empresa, le venderán una idea a una gran empresa, la gran empresa hará todo lo posible por no pagarle o de pagarle tarde, la gran empresa hará todo lo posible por quedarse con la innovación. Lo tienen crudo. No es un problema de startups por sí solo. La startup tiene interés por ver a esos jóvenes tan entusiastas, que da gusto verlos, pero tiene interés sobre todo porque puedan conducir a empresas que crezcan, que innoven, que creen efectos sobre toda la sociedad y sobre toda la economía. Y eso, todo lo que hemos contado, me parece que es un problema. Por último, alguien pensará con razón, pero ¿qué dice este señor? Si el problema más grave que tiene este país es el deterioro tan terrible de la distribución de la renta. España es el país de Europa en el que el empleo, incluso más que Grecia, no el empleo, pero sí la distribución de la renta. El país de Europa en el que el empleo y la distribución de la renta más ha empeorado. Si consiguiéramos una economía muy eficiente, eso no es condición suficiente para mejorar la distribución, pero sí que es condición necesaria, pero no es suficiente. La mejora de eficiencia no conduce por sí sola a mejorar la distribución, pero sí aumenta la posibilidad de que el crecimiento económico tenga una mayor calidad y que los salarios reales crezcan. No es seguro, pero aumenta la probabilidad. Además, muchos de los factores que son causa de la baja eficiencia que hemos visto empeoran la distribución. Obviamente, la alta temporalidad y la mala regulación laboral, la falta de políticas activas de empleo. Obviamente, las enormes transferencias de renta que se producen en el estado clientelar del conjunto de la ciudadanía a unos pocos. Algunos aspectos fiscales que causan ineficiencias, como los relacionados con la imposición de sociedades, son regresivos, empeoran la distribución. Y por último, un mal que no solo es español, el mal gobierno corporativo es una causa importante del empeoramiento de la distribución en todo el mundo. Es decir, los abusos que los directivos de las grandes empresas hacen en contra de los intereses de los accionistas es una causa evidente del empeoramiento de la distribución. Tengo un par de transparencias positivas, en el sentido de, no positivas porque sean optimistas, sino en el sentido de decir, bueno, ¿qué se puede hacer, no? No sé si tengo... Bueno, le voy a dedicar un minuto. Los reformistas, qué difícil lo tienen ustedes. Es obvio que las necesidades de reformas son obvias, ¿no? Pero el proceso de reforma va a encontrar multitud de resistencias y de obstáculos, ¿no? Esta idea de decir, no, se hace una nueva ley. Se hace una ley y se hace un nuevo organismo. Ahora, por ejemplo, lo de la nueva ley que dicen que van a sacar para lo de los concursos públicos. Una nueva ley cuando se incumple flagrantemente la anterior. Una nueva ley que sacan los que incumplen la anterior. Ya es un poco sospechoso. Pero además dicen, no, y además vamos a crear otro organismo que regule. No, mire usted, ese organismo tenemos muchos. Lo que pasa es que no funcionan. ¿Y por qué no funcionan? Porque ustedes no les dejan funcionar. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno
que nació mal y tarde. A pesar de eso, chapó para esta señora que lo preside, nombrada por el gobierno en vez de por el Parlamento, pero bueno, a pesar de eso, intenta hacer cosas, pero es continuamente boicoteada por el gobierno. Por lo tanto, no necesitamos más organismos que regulen y que aumenten la transparencia. Lo que hace falta es que funcionen los que ya hay. Y los que ya hay no funcionan porque están infradotados y sobre todo porque son sistemáticamente torpedeados y también porque sus funciones están limitadísimas. Hay una excepción en la AIREF. ¿Por qué? Porque la AIREF, la Agencia de Responsabilidad Fiscal, fue creada por imposición de Bruselas cuando el rescate. Y entonces no se atreven demasiado. A pesar de eso, los tuvieron 5 meses trabajando en una oficina sin cobrar. El Ministerio de Hacienda para castigarlos, ¿no? Es un poco, yo no soy nada aficionado a los toros, pero creo que eso es la función del picador, ¿no? Bajarle los humos al toro, ¿no? Pues aquí para bajar los humos a este organismo independiente los tuvieron 5 meses sin cobrar, ¿no? Pero otros organismos como la Agencia de Evaluación de Políticas es que simplemente nació, y eso fue creación del gobierno Zapatero, nació vacía. Nació vacío, nunca ha tenido una función, y es importantísimo una agencia de evaluación de políticas. Es importantísimo una agencia independiente y con funciones del buen gobierno y de la transparencia. Es importantísimo un Banco de España independiente, una Comisión Nacional del Mercado de Valores independiente, una comisión de la competencia independiente y bien dotada, y con mayores probablemente capacidades, ¿no? Y eso es lo que hay que hacer. Y no me haga usted más leyes. Hay que mejorar las leyes, pero esto de Groucho Marx, cuando presidía el gobierno de Taxenia, y alguien decía, ¿por qué no hacemos tal cosa? Contestaba, ¿y por qué no levantamos la alfombra, ¿no? Un poco manifestando es que muchas veces se proponen cosas que no tienen el menor sentido, ¿no? La estrategia para las reformas sectoriales tan importantes como la reforma de educación o la reforma de las administraciones públicas debe ser incrementalista. No hagamos la gran ley con nombres y apellidos de la educación y de la administración. No. Mejoremos parcialmente las cosas con un libro de ruta claro, acordado. Pero esta secuencia no conducirá a ningún sitio si previamente no se reducen sustancialmente las sombras de la impunidad y el amiguismo. Porque si no serán pequeñas reformas que acabarán siendo sepultadas por el corporativismo, sepultadas por el amiguismo, sepultadas por la impunidad. Y por tanto es necesario una especie de Big Bang, como aquello que creó el universo, de un Big Bang reformador. Y a partir de ese Big Bang empezar con las reformas sectoriales poco a poco. Porque si no, ¿qué esfuerzo le vamos a pedir a los funcionarios si la clase política no hace ningún esfuerzo y las empresas más favorecidas por la acción política siguen igual? ¿Cómo vamos a pedir a los funcionarios de justicia o de la administración central o de las administraciones periféricas ningún esfuerzo que les lleve a lo mejor en algunos casos a renunciar a algunos derechos adquiridos, si nadie ha renunciado a nada? En ese sentido hace falta, para superar este estado clientelar, que como antes decía es un equilibrio de muy mala calidad, necesita un salto. Entonces la pregunta es, ¿hay algún cambio sencillo que pueda conducir a esa ruptura, a ese salto? A verlo, haylo. No lo van a hacer, pero a verlo, haylo. Una forma para hacer ese salto, una opción para este Big Bang reformador, sería un acuerdo de la mayoría de los partidos políticos. Insisto en que el estado clientelar no solamente es una cosa de los políticos, es de la sociedad civil también. Lo que pasa es que para la ruptura de ese equilibrio
creo que la iniciativa la tiene que tomar la clase política. Un acuerdo de los partidos políticos que tendría por lo menos 3 puntos. Garantizar la independencia de los órganos de garantía y supervisión, desde el Tribunal Constitucional al Consejo, a la Comisión Nacional de Mercado de la Competencia. Es decir, garantizar la independencia de esos órganos. La independencia no se consigue poniendo personas de distintos partidos políticos. La independencia se consigue poniendo independientes, una palabra extraña al castellano político. Entonces, ¿cómo se puede hacer? Pues, en primer lugar, hay que alterar el procedimiento de elección de miembros. Incluso a lo mejor introduciendo elementos de azar. Tengo que decir que en el acuerdo entre los PSOE y Ciudadanos, que como ustedes saben no llevó a ningún sitio, en mi opinión desgraciadamente, estaba ya la introducción de elementos de azar en el nombramiento del Consejo de los miembros del Tribunal Constitucional y el Consejo de Poder Judicial. Creo que hay algunas propuestas académicas que mejoran lo que estaba en ese acuerdo, pero era meritorio que lo hubiera. Entonces, alterar el procedimiento de elección de los miembros y revisar y ampliar en algunos casos los objetivos y competencias. El Banco de España, la EVAL, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, las comisiones supervisoras de mercados, que tuvieran mayor capacidad de supervisión, que tuviera capacidad sancionadora. Que el Banco de España obligara al banco que ha cometido un abuso con un cliente y que el Banco de España ha dado razón al cliente, obligara a rectificar inmediatamente. Eso lo llamo yo. Y que cuando la Comisión de Competencia descubre un cártel que está abusando de los consumidores y abusando de los competidores, la sanción sea rápida y efectiva. Esta mañana decían, y con razón, y es que en parte a eso contribuye la falta de cultura económica que tienen los jueces, ¿no? Que como no lo entienden, dan la razón a los cárteles. Hay varias sentencias contra decisiones de la Comisión Nacional de Competencia que son inauditas. ¿Cómo se ha dado la razón? En una se decía, no, el cártel no es nocivo porque ya ellos han declarado que es un cártel. Increíble. Y se fueron de rositas. La multa que le había puesto la Comisión de la Competencia dejó de tener efecto, ¿no? Bueno. Bien, segundo punto del acuerdo: compromiso verificable de cumplimiento estricto de leyes y normas en las administraciones. Es que da vergüenza decir eso, ¿verdad? Que haya que hacer un compromiso de que las administraciones van a cumplir las leyes. Pero es que visto lo visto, y cuando digo cumplimiento no solamente es cumplimiento, es no fraude de ley, no partir proyectos por debajo de 18.000 euros para no tener que someterse a concurso público y dárselo al amiguete de turno. No, eso es un fraude de ley. No. O, bueno, y tercer lugar, establecer procedimientos para el nombramiento de los altos cargos. Es decir, los altos cargos de la administración pública son muy importantes y en estos momentos son apéndices de los partidos políticos. Tampoco se les puede dar a los cuerpos de funcionarios todo el poder, ¿no? Hace falta una especie de equilibrio entre el poder político, que abusa de su poder sin restricciones cuando ha colonizado la administración, y la independencia de los altos funcionarios, que se pueden convertir en un Estado en sí mismo. No, ustedes no han sido elegidos por nadie, ustedes son funcionarios al servicio de la comunidad. Y por tanto ustedes no tienen la propiedad de la comunidad, es decir, como los directivos de las cajas de ahorro, que acabaron creyéndose que las cajas de ahorro eran suyas, ¿no? Bien, esto sería un acuerdo de este tipo, en mi opinión modesta e ingenua, sería una de las opciones para que empezara el Big Bang reformador que yo me parece necesario, y a partir de aquí empezar el proceso de reformas sectoriales, la educación, la administración, la justicia,
etc. ¿Podemos ser optimistas? Esto es cuando soy optimista, pero normalmente es esta otra. No, muchas gracias. Estamos igual. Bueno, quiero darle las gracias por la exposición que ha hecho de lo que estoy en parte de acuerdo con usted. Yo quería, sobre el exceso de leyes que hay. Yo creo que se podrían tirar a la papelera perfectamente el 90% de las leyes que hay, porque creo que no valen para nada. Eso creo que no va a ocurrir, porque a las 500 empresas más fuertes de este país no les interesa, porque ellas tienen sus gabinetes donde pueden ir en parte cambiando las leyes, y como la mitad de las leyes que afectan a la economía y se hacen en la COE y el otro 40% se hacen en el pacto de virtudes de sus amores, creo que ha dicho. Bueno, eso es un mito, ¿eh? Bueno, tanto como un mito... No, si tiene usted razón, es que, oiga, me ha tocado... Algunas se hacen allí. Pues no, porque ellos tienen sus gabinetes donde pueden estudiar y en parte todo ese exceso es para que se puedan seguir metiendo pufos, y solamente lo pueden hacer grandes empresas. Entonces, no sé, el gobierno sabe perfectamente que tiene un montón de leyes que no valen para nada, pero no va a hacer nada por cambiarlas. Y, en fin, ese es el comentario que quería hacer, que no nada más. No estoy de acuerdo, pero no dejemos de decirlo. No, hay que seguir diciéndolo, claro. Aparte del Pacto del Bernabéu y de esto, por ejemplo, hay una anécdota genial. Ahora ya con los procesadores de textos ha cambiado. Y es que antes llegaban a la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, todas las normas sobre el sistema eléctrico llevaban en papel como membrete de UNESA, que es la patronal del sector eléctrico. Ahora ya con el procesador de textos se siguen haciendo en UNESA, pero llegan en papel normal. Efectivamente, el famoso decreto, que no sé, se llaman del sol o contra el sol, eso se hizo en UNESA, claro. Bueno, yo efectivamente no me veo optimista, desde luego. No me veía antes y después de ver todo esto, es como cuando te miras al espejo y dices, bueno, pues quería preguntar, ¿qué pasa si con todo este panorama que este gobierno, yo creo que no, va a ir en esa misma línea? Es decir, todo eso negativo va a seguir más o menos. Encima, la primera medida o la primera acción del gobierno prácticamente es irse a Bruselas obedientemente a decir que vamos a pagar. Yo creo que han ido a eso. Los 5.500 millones, no a pagar, perdón, sino a recortar. ¿Qué vamos? Es el micro. Bueno, he terminado ya. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si en la situación que estamos? Bueno, yo creo que no va a haber, los 5.000 millones no van a ser recortes de gasto, ni siquiera la mayoría, ¿no? Una parte importante va a ser mayores ingresos ligados a las reformas que ya se han empezado a hacer en el impuesto de sociedades, que es pan para hoy y hambre para mañana, si no se acompaña de una reforma del impuesto de sociedades, que es la gran duda, ¿no? Pero del impuesto sobre sociedades se pueden sacar cerca de 3.000 millones. Si se saca otros 1.000 millones de otras figuras impositivas, no pensemos que esos 5.000 millones van a ser recortes de gasto. A mí, de todas formas, lo que más me desanima no es esta cuestión,
en el que, por supuesto, como muy bien decía el ministro de Asuntos Exteriores, en esto de la austeridad se han pasado varios pueblos en Europa, ¿no? Que por una vez el ministro estuvo ocurrente y preciso, ¿no? Pero yo creo que lo que más me desanima es que lo que dicen que van a hacer suena igual. Este tema de los concursos públicos. Le van a dar la capacidad de supervisar los concursos públicos al Ministerio de Hacienda. Pero bueno, oiga, pero ¿cómo hace usted? O sea, el Ministerio de Hacienda va a decir si los concursos públicos son suficientemente ex post, si un conjunto de concursos públicos que supongo que de forma aleatoria supervisará, son transparentes o no. Oiga, pero usted, Hacienda va a determinar lo que es transparente o no, un ministerio del gobierno y precisamente el de Hacienda. Si esa es la reforma, la primera reforma que anuncia que van a hacer es esta, pues vamos mal. Vamos muy mal. Ahora dicen que no van a tocar la reforma laboral y que no van a cambiar la política laboral. Oiga, pero entonces estas cuestiones, eso me preocupa más que los 5.000 millones, ¿no? También son 5.000 millones. Porque no van a ser recortes, ¿eh? Y la ley de la amnistía fiscal se va a hacer algo con ella. Bueno, parece que Ciudadanos ha impuesto el que se pague de forma inmediata ese 10% que ni siquiera se ha pagado, porque eso es lo menos de la impunidad y lo del incumplimiento. Se dice, no, si es que le vamos a cobrar el 10%, pero han aflorado y no se los han cobrado. Y no lo sabíamos, eso porque Ciudadanos no lo ha contado, no lo sabíamos. Entonces, claro, esto, dice, bueno, entonces... Sí, usted ha expuesto una serie de cuestiones muy razonables, absolutamente razonables, ¿no? Yo creo que son cuestiones compartidas por la inmensa mayoría de la población, pero también ha dicho usted, ha hablado de una cierta ingenuidad por su parte. Y yo creo que hay que seguir diciendo lo mismo que usted ha dicho, pero es ingenuo pensar que el gobierno pues se quiere al pueblo. No, esto es, yo creo que es una ingenuidad pensar eso. El gobierno obedece a los poderes económicos. Y entonces, lógicamente, se producen una serie de disfunciones. Esta es mi opinión, ¿no? Desde luego, esto es lo que querríamos, ¿eh? Por eso es muy difícil cualquier vía reformista. Es muy difícil. Obedecería a esta lógica, claro, pero usted me lo ha dicho, ¿no? Sí. Yo tengo un cuñado que estaba en el Consejo de Administración de Iberdrola y decía que efectivamente eran ellos los que tenían que hacer las leyes de energéticas, ¿eh? Yo cuando se lo dije me decía, sí, es que tenemos que ser nosotros porque somos los que sabemos. Y llevaban, él mismo lo ha dicho, la ley al Consejo de Ministros para que la aprobaran. En fin, esto es... usted ha expresado un deseo compartido, pero yo no veo las posibilidades de que camine. Acepto lo de la ingenuidad, pero tengo que decir, la ingenuidad mía era las dos últimas transparencias. Me pongo ingenuo cuando, obedeciendo a mi editora, di algo positivo, ¿eh? Y entonces digo algo positivo y me pongo ingenuo. Pero, vamos a ver, es propio del Estado clientelar que haya un acuerdo entre grupos políticos y grupos privados que determinan
gran medida de las medidas políticas. Eso es el Estado clientelar. Lo cual no quiere decir que eso no se puede romper. En la historia ha habido casos en que se ha roto. No muchos, pero ha habido casos en que se ha roto. En Inglaterra en el siglo XIX, en Suecia en el siglo XIX, en Dinamarca en el siglo XIX, en Singapur en los años 50. O sea, ha habido casos. Por tanto, claro, lo ingenuo es pensar que nosotros podemos ser como esos, pero no hay que ser determinista. El Estado clientelar, en donde es ese equilibrio donde hay los grupos de políticos y los grupos de los poderosos deciden todo y excluyen al resto, eso se puede romper. Históricamente se ha demostrado que se puede, pero para que se pueda romper tiene que producirse una de las siguientes dos cosas: una catástrofe, que Dios no lo quiera. En Suecia fue la pérdida de Finlandia. En Dinamarca fue la derrota contra la Prusia de Bismarck, ¿no? En Inglaterra, en cambio, no. En Inglaterra es que hubo un acuerdo entre una parte del Parlamento y una parte de la sociedad civil diciendo: esta administración de imbéciles corruptos que tenemos, porque eso era la Inglaterra del siglo XIX. Eran todos nombrados a dedo y eran de la Cámara de Dolores, decían mucha gente, determinaban mucha gente que ocupaba puestos a la administración. Esto no puede seguir así, y lo cambiaron, ¿no? Entonces, o hay ese acuerdo entre la sociedad civil indignada por el estado de las cosas y una parte de la clase política, o hay una desgracia. Eliminando la segunda opción como no deseable, la primera se me cae el alma a los pies. Porque hoy hace un año, entonces sí que era ingenuo, yo hace un año. Hoy hace un año sí que era ingenuo. Que decía que había una pequeña posibilidad de que se produjera ese acuerdo entre una parte de la clase política y una parte de la sociedad civil. Hoy hace un año. Me refiero antes de las elecciones del 20 de diciembre. Ahora ya estoy seguro que no hay tal caso, ¿no? ¿Y en ese acuerdo puede entrar una parte de la clase empresarial? Por supuesto, claro. Así fue en Inglaterra, así fue en Suecia. Claro, por supuesto. Oiga, los empresarios no todos son unos delincuentes, ¿eh? Perdón, ¿eh? Una pregunta. España... Perdona. Ay, perdón. No sabía que había. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la exposición. Yo, como no tengo nada que ocultar, sí que tengo una cuestión clara, y es la defensa de los políticos en cierta parte. Estoy totalmente de acuerdo en el diagnóstico, en general, que es la parte negativa. Pero sí que es cierto que yo creo que debemos hacer una reflexión como sociedad, y es que no premiamos lo contrario. O sea, yo estoy de acuerdo en que, yo recuerdo hace muchísimos años que leí el del gobierno de lo público de Alejandro Nieto, un compañero suyo, y estomaga desde el principio hasta el fin. O sea, que supongo que cuando lea su libro... No, está en la lista de agradecimientos. Profesor Nieto, yo le admiro muchísimo y he hablado mucho con él. Y está en la lista de agradecimientos porque le hemos dedicado algunas horas a discutir estas cosas. Efectivamente, Alejandro Nieto, yo estoy muy en la línea de Alejandro Nieto, efectivamente. Por un lado, relativo a España, y por otro lado, en términos de teoría, pues toda la escuela institucionalista americana. Agradezco doblemente, porque yo desde que leí ese libro me impactó tanto que ha sido como una hoja de ruta. Pero sí que es cierto que luego, voy a poner un ejemplo sencillo para que lo vean, lo que nosotros premiamos o no. Un concurso público. Se necesita hacer un procedimiento largo, pero sin embargo, como se ha esperado hasta el último momento, hay que hacerlo con urgencia, utilizando las artimañas que te da la ley con un informe ad hoc, para hacerlo en menos tiempo, que no sea abierto, que no sea público, porque si tú te empeñas en que eso sea público, quien está en el gobierno dice: esto se está retrasando por culpa de Ciudadanos. La gente no va al gobierno a decirle: la culpa es tuya por la tramitación urgente, sino que viene a Ciudadanos y te acosa diciendo que el tiempo que está tardando, etcétera.
¿qué ocurre? Que cuando tú le explicas esto tampoco te entiende. O sea, que yo creo que es un poco toda la artimaña que tiene o toda la maquinaria que tiene un gobierno para defender siempre su posición. Y sí que es cierto que nosotros no recompensamos otra opción como sociedad. O sea, tenemos diferentes partidos que no están en el establishment, que no tienen ese statu quo, que no han colonizado la administración, que cumplen todos esos requisitos y sin embargo volvemos a votar lo mismo. No estoy de acuerdo. Claro, pero entonces no culpemos, no hagamos un diagnóstico solo pensando en el gobierno y los políticos, sino haciendo una reflexión como sociedad, poniéndonos en ese espejo de es lo que nosotros hemos elegido. Entonces, somos los primeros protagonistas. Estoy de acuerdo. Yo lo que he dicho es que el Estado clientelar no es una cuestión solamente de los políticos, es una especie de equilibrio de acuerdo entre una parte de la sociedad y los políticos, con la aquiescencia del resto de la sociedad, que de hecho casi lo que preferiría es ser beneficiada. Preferiría más ser beneficiada que cambiar el estado de cosas. Respecto al caso que dice usted del concurso, yo creo que en los políticos hay un problema de falta de credibilidad, de acreditación. Ha habido tal desgaste de opiniones injustificadas de la clase política que el ciudadano es que simplemente no se lo cree. Eso es una excusa. No. En eso que usted me dice, no le creen a ustedes, no le cree a usted cuando dice, no, es que queremos hacerlo transparente. No le creen. No le creen. ¿Por qué? Porque hemos ido tantas veces, afirmaciones justificativas de conductas reprobables, que hay un problema. Eso no solamente en España. Mire usted hoy al otro lado del Atlántico, ¿no? O los meses pasados en la cuna de la democracia, ¿no? Con todo el debate del Brexit, ¿no? Pero yo creo que tiene un problema ahí, pero estoy de acuerdo con lo que dice. Yo quería preguntar, ¿España es uno de los países o estados más clientelares de los que hay en este momento en el mundo occidental? En Europa. Sí, en Europa. Los Estados Unidos son muy clientelar también, ¿eh? Estados Unidos también. Sí, por supuesto, el paradigma de clientelismo es Italia, claro, pasa que son florentinos, y no el del Madrid, sino el de los Medici, el de los Medici que eran igual pero más finos. Pero claro, Italia es un caso extremo. Yo creo que el declive de Italia, lo que pasa es que se mantiene más o menos, pero el declive de Italia va a ser tremendo. Grecia es un caso de clientelismo, y Portugal. Nada que ver con el sol, la buena temperatura y la religión católica. Nada que ver con eso. Hay un capítulo en el libro que discuto eso. Y la siguiente pregunta es, bueno, me llama la atención, claro, lo de Estados Unidos, porque en principio es una economía que suele crecer y no tiene, incluso la crisis la supera de una manera muy diferente a como se supera aquí en España. ¿Ser un Estado clientelar y progresar es incompatible o no? La historia, eso nos dice la historia. Pero es que en Estados Unidos ha sido en los últimos 30 años en donde ha avanzado el clientelismo. Y ya veremos a dónde va aquella economía. Pasa que tiene tal fuerza, tal acervo de conocimiento tecnológico, tal acervo de know-how empresarial, bueno, pues, pero bueno, ya hay muchas voces de alarma en Estados Unidos sobre esta cuestión. Y está claro que el abuso que se han producido desde los años finales de los 80 en el gobierno cooperativo y en las compañías de Enron, la banca, en la medida en que las grandes empresas americanas han capturado al Parlamento y a los supervisores. Yo recuerdo, al final de los 80, la SEC, que es como la Comisión Nacional de Mercado de Valores Americana, tenía un poder y era de una independencia, y la prueba es que al tal Milken le pusieron 1.000 millones de multa y se pasó 11 años en la cárcel. A los de ahora ni multa ni cárcel. Hay una de las varias películas sobre la crisis, que hay una escena
de gran visualidad en la película, y es una alta directiva de la SEC, de la Security Exchange Commission, que está en Las Vegas y que su único objetivo es acostarse con un directivo de Goldman Sachs. Esta cosa es que esto hace 30 años era imposible. Bueno, Madoff ha ido a la cárcel por 80 años. ¿Perdón? Madoff. Bueno, pero es que ese es un delincuente. No, un delincuente individual, pero me refiero a los institucionales. Sí. Los de Enron y eso también eran delincuentes. Sí, pero y también esos no fueron a la cárcel, ¿no? De luego, los de los bancos, los de todos los productos estos derivados de crédito de los subprime, no ha ido a la cárcel nadie. Con el señor Milken, con los bonos basura en el año 90, pagó $1.000 millones y se ha pasado 11 años en la cárcel. O sea que ahí ha habido un claro deterioro también en la supervisión. Ha dejado usted muy claro que en el pobre desarrollo empresarial que tenemos en este país juega un papel fundamental el marco institucional, gubernamental y toda la legislación que sustenta ese punto, ¿no? En torno a esto yo quería hacerle dos preguntas. La primera, si cree usted que esta influencia decisiva y negativa sobre el desarrollo empresarial del marco legislativo y nuestros políticos, se podría hacer alguna matización a lo largo de los últimos 40 o 50 años de historia que tenemos. Los sucesivos gobiernos que ha habido han influido en peor o en mejor, todos han sido más o menos iguales en este sentido. Y la segunda pregunta, ¿cree usted que a corto o medio plazo la Comunidad Europea puede tener alguna influencia para mejorar o obligar al gobierno de turno a que esto no sea, digamos, tan descarado? La primera, bueno, las dos preguntas son muy interesantes. La primera, hablo algo en el libro, ¿no? Hay un capítulo que empiezo con la famosa frase de Conversaciones de la Catedral de Vargas Llosa, ¿no? Perdón por la expresión. Cuando uno le pregunta al otro, ¿cuándo se jodió Perú, Varguitas? Entonces me pregunto, ¿cuándo se jodió esto, no? Yo creo que básicamente el deterioro se produce a partir del tercer gobierno de Felipe González, ¿no? ¿Por qué? Pues básicamente porque había habido antes malas decisiones, ocupación del Tribunal Constitucional, lo que Javier Pradera llamaba corrupción blanca, ¿no? Pero lo malo de la corrupción blanca es que se convierte enseguida en gris, y la gris acaba siendo negra. La corrupción blanca son, pues, pequeños abusillos del coche oficial, no sé qué, pero cuando eso se permite, va a más, ¿no? Entonces, a final de los 80 se agotó el esfuerzo reformador ligado al ingreso en Europa y también al desarrollo normativo complementario a la Constitución, ¿no? Con aciertos y desaciertos, ¿no? Y entonces además se empezaron a desarrollar, no se crearon, se habían creado ya, la capacidad normativa y de gestión de las 17 comunidades autónomas. En un proceso en donde estaba empezando a deteriorar la práctica política. Yo creo que Felipe González, que creo que hizo cosas muy buenas para este país, cometió varios errores ya en los primeros mandatos. El primero fue cuando decidió presionar al Tribunal Constitucional para que no declararan inconstitucional la expropiación de Rumasa. Yo simpatizaba con la expropiación de Rumasa, entre otras cosas porque la había hecho Miguel Boyer, que era mi ministro y persona a la que yo apreciaba mucho, ¿no? Pero fue un disparate hacerla, ¿no? Y entonces la presión que hubo sobre el Tribunal Constitucional y las expresiones de Alfonso Guerra, Montesquieu ha muerto, ¿por qué vamos a permitir que 12 personas
tenga más poder que nosotros, que nos ha elegido el pueblo. Eso fue un comienzo de deterioro. También, por cierto, el deterioro que supuso intervenir en la justicia para que no se procesara a Pujol por la banca catalana. Y eso lo dice Felipe González también. Cuando había el informe que había hecho el Banco de España y el Ministerio de Boyer, era claro que había indicios clarísimos de delito en la gestión de la banca catalana por parte de Jordi Pujol. Después ya se ha visto, ¿no? Entonces, y en ese contexto luego se produjo el que la corrupción blanca se convirtió en gris y en negra, y no se cortó. Esto fue más o menos el comienzo de su tercer mandato, ¿no? En el año 87, ¿no? Entonces, claro, ya no había más reformas, empieza a extenderse una forma de hacer política muy poco transparente y muy teñida de corrupción, que se extiende a 17 administraciones públicas, ¿no? Y entonces empieza a regularse mal, a crearse malas normas, porque se percibe que crear leyes tiene rédito electoral. Una estupidez, pero como tantas estupidez que se convierte en una especie de norma, ¿no? Y luego pues se empieza a intervenir en decisiones empresariales. Yo creo que hay un salto con el gobierno de Aznar, que realmente la intervención de Aznar en la administración de las empresas fue notabilísima, y luego todo ha ido a peor. Todo ha ido peor. Entonces yo diría que los años de la transición con el Pacto de Moncloa y con los gobiernos de la OCDE, a pesar de todo, que eran más respetuosos con el Estado de Derecho que lo que vino después, siento decirlo, porque el origen de muchas de estas personas pues estaban en los que nos apaleaban por las calles en los años 60 y 70, ¿no? Pero fueron más respetuosos con el Estado de Derecho que la mayor parte de lo que vino después. Y fueron respetuosos con la idea de que la intervención en la economía debía de ser en términos regulatorios y no de decisiones, ¿no? Los primeros gobiernos, el primer gobierno de Felipe y quizá el segundo, ¿no? Y entonces todo empezó a empeorar, ¿no? Esa es mi visión. Lo de Europa. Yo creo que de Europa vienen muchas cosas buenas. Yo no comparto esta idea de que, menos por supuesto, la locura esta de la austeridad. Pero desde el punto de vista institucional, normativa, lo que pasa es que nosotros luego las leyes europeas las adulteramos. Pero casi todas las cosas buenas que se han hecho desde el punto de vista normativo vienen de Europa. Lo que pasa es que Europa ya ha perdido también impulso. Han perdido impulso, ¿no? Y yo tampoco hay que esperar muchas cosas más. Aunque algunas cosas sigue habiendo. Miren ustedes intentar finalizar con este escándalo de que no tiene derecho a ningún tipo de indemnización un contratado temporal administrativo. Esas cosas. Vienen cosas buenas de Europa, y lo que pasa es que no son suficientes, quizá. Nosotros, a diferencia de los ingleses, pensamos, yo por lo menos pienso, que de Europa, nuestra integración en Europa es positiva. Los ingleses creen que es el fin de su capacidad de independencia y de soberanía, y la inferioridad democrática que tiene Europa, el continente, como dicen ellos, respecto a su tradición democrática, ¿no? Ahora en cambio, pero yo creo que para España lo que viene de Europa no siempre es malo, es más, casi siempre es bueno. Tengo que decir que siempre me dicen, di algo bueno sobre España. La sanidad pública. La sanidad pública es excelente. La sanidad pública es excelente. De unos profesionales mal pagados, y la sanidad pública es excelente.
a pesar de que en los últimos 5 años se ha hecho bastante para empeorarla, y lo han conseguido, empeorarla. ¿Qué se puede hacer para acercarnos a países nórdicos en los que pues, hay un importante ecologismo, hay una igualdad de género también, años luz de la nuestra, hay unos derechos más o menos sociales relativamente respetados, y bueno, más cosas en las que nos deberíamos intentar reflejar? Pues básicamente es casi el dual de todo lo anterior, ¿no? La falta de conciencia general en temas medioambientales, por ejemplo, es el reflejo también de la falta de conciencia social que hay en el país. Y porque tampoco hemos tenido ningún liderazgo. Es que en esos países ha habido mucho liderazgo durante décadas o siglos, ¿no? Y entonces nosotros no. Entonces, de todas maneras, algunas cosas se hacen. Yo creo que en el campo de la igualdad de sexos estamos años luz de lo que es un estado óptimo, pero estamos también a bastantes años y no luz de lo que era hace 30 años, claro. No se puede ni comparar a cómo es ahora a cómo era hace 30 años. Esto es obvio. Pero yo creo que es parte de lo mismo, ¿no? Lo que se puede hacer es un Estado de Derecho más fuerte, una rendición de cuentas de los políticos, una exigencia de rendición de cuentas por parte de los ciudadanos, y no limitarse al hecho de la votación cada yo voy a decir 4 años, últimamente es cada 5 meses. ¿Y nos iría mejor que si fuera los gobiernos fueran dos candidaturas, 4 y 4 años, en vez de esto que nos encontramos constantemente de votar los mismos? ¿Sería mejor el país? Que sería mejor, que no entiendo la pregunta, perdone. Lo que quiero decir es que si en vez de ser dos candidaturas de 4 y 4 años como en Estados Unidos, ¿iría mejor el país? Vamos a ver, Estados Unidos es un régimen político presidencialista, y nosotros es un régimen parlamentario, como la mayor parte de los países europeos. Perdón, ¿ese régimen aquí, quiero decir, nos iría mejor? Yo creo que no. Yo creo que esto es pensar que un cambio marginal de una normativa como puede ser la ley electoral o la ley de los partidos políticos puede conducir a un cambio de todo esto que he descrito ya ahí. Yo creo que no. Y no está claro que hay mucha discusión sobre esto, de cuál es el régimen. En cualquier caso, nosotros nos hemos dotado en la tradición europea un régimen parlamentario, no un régimen presidencialista, ¿no? Y por tanto... A mí me gustaría saber si hay alguna manera de recuperar los valores de una sociedad, recuperar los valores del trabajo bien hecho, de la satisfacción de hacer algo por los demás, y una serie de cosas que parece que se han perdido, y que al perderse a nivel institucional a lo alto, pues claro, la gente que estamos a pie de calle, ¿qué pensamos? Esto debe ser así, porque cuando la gente que está mandando obviamente se está procediendo de esa manera, pues ¿qué ha habido? ¿Un cambio de valores? ¿O es que hemos perdido realmente ese tipo de valores que en otros países están muy reconocidos? Es una pregunta interesante. Lo de cambio de valores es fundamental. Lo que pasa es que cómo se forman los valores. La pretensión de que eso se forma en el sistema educativo, yo tengo mis reservas. Los valores se forman, básicamente se constituyen y se implantan por un lado el ejemplo y por otro lado la interacción entre los ciudadanos, ¿no? Si el ejemplo que vemos tiene determinados sesgos y la interacción con el ciudadano se hace desde el amiguismo, la prepotencia, la impunidad, es difícil tener valores distintos, porque el que los tenga, además, el que los tenga porque los haya aprendido de la escuela o porque los haya aprendido de sus padres, igual no le va muy bien.
Entonces, los valores, es fundamental cambiar los valores. Pero para eso, aparte de la educación, en primaria, la educación importante está en primaria, para esas cosas. Según dicen los expertos, vamos, yo no lo soy. Pero para eso es condición necesaria, pero no sé si es suficiente. Porque si sale un joven que ha sido formado desde primaria en la valoración del esfuerzo personal, de la colaboración, de la valoración del individuo que está al lado, eso que debería de ser en las escuelas, sale a la selva del mundo clientelar pues yo no sé lo que le va a durar en la selva esa. No me refiero a él, que durará, pero sus valores. Claro, porque como dicen los antropólogos, la gente, para que tenga unos valores, debe de percibir que actuar de acuerdo con esos valores produce resultados. Si percibe que actuar con determinados valores pero no produce buenos resultados, pues es difícil que los mantengan. A nivel individual quizá unos cuantos, pero a nivel general, que es lo que seguro que usted ha planteado. Una pregunta, sin embargo, ¿usted cree que los ha habido antes? Cuando dice se han perdido, ¿usted cree que los ha habido? No, a lo mejor sí. Yo es que soy muy joven. No, pero por mi propia trayectoria en el mundo empresarial he conocido tiempos en los que el esfuerzo personal, la dedicación a la empresa y una serie de cosas valían de algo. Ahora no valen nada. No, ya lo dice la encuesta de valores, en donde la gente no valora nada. No valora nada asumir responsabilidades. ¿Usted valora que su trabajo le lleve a asumir responsabilidades y a aprender? Y dice no. Pues claro, es que es trágico eso. Pero claro, lo que me diga es que eso se va a resolver con la enésima ley de educación. Pues muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Solamente recordaros que el próximo viernes hay una conferencia muy interesante sobre la música, no música religiosa, música en los tiempos de la. Pero si habéis cogido algún programa ahí en la silla o habéis visto algún programa, hay un error para el miércoles 16. Hay un concierto de cámara muy interesante en el auditorio, pero comienza a las 7 de la tarde. En los papeles que había por ahí antes, ponía que era de 4 a 7, me parece, ¿verdad? Empieza a las 7. No a las 4, sino a las 7. ¿De acuerdo?